Hoy de sudadera a chaqueta estilo Chanel. Material necesario: una sudadera. Si no sabéis a qué me refiero con chaqueta estilo Chanel, poned el nombre en Google y ya veréis que rápidamente la vais a reconocer. Aparte, este año están súper de moda. Entonces, como os decía, la sudadera, cinta al bies de un color apropiado para nuestro jersey, tela fácil de deshilachar, ya veréis para qué, descosedor, tijeras, cinta métrica, máquina de coser, y yo a mayores usé un trocito de piel sintética, corchetes e hilo dorado. Esto que veis en pantalla, este artilugio tan pequeñín, es el súper descosedor. Es una cosa que parece a lo mejor no muy útil, pero es una maravilla a la hora de descoser. Yo, si os fijáis, empecé descosiendo con él la parte inferior, es decir, la goma de la sudadera, que nos va a sobrar, pero es mucho más rápido con la tijera. Así que, pues nada, con cuidadito, vamos cortando la goma y podemos guardarla, que igual podemos aprovecharla para algo. Lo mismo con la goma de los puños, también justo al borde, y también elimino la capucha de la sudadera. Una vez que ya la tenemos, ya hemos eliminado esas partes, simplemente vamos a buscar en el delantero la parte central, la marcamos con tiza o jaboncillo o con un lápiz para hundir esas marquitas y con la tijera abrir lo que va a ser nuestra chaqueta. Entonces, bueno, este paso es facilísimo. Nada, cogemos y buscamos el centro, hacemos la línea y con la tijera abrimos. Bueno, como veis, ¿qué pasa? Que al eliminar la goma de las mangas me queda un poco corta. Entonces tenemos dos opciones: recortarla más y que quede manga francesa, o añadirle ese trozo. Si queréis añadirle, que es lo que yo he hecho, pues medimos el ancho del trozo que nos hace falta y voy a aprovechar la capucha para sacar de ahí las dos tiras, una para cada manga. Entonces simplemente tenemos que medir el ancho, marcarlo. Luego cogemos la cinta métrica para ver todo el largo que nos hace falta para ocupar todo el contorno de nuestra manga. Y una vez que lo tenemos, pues ya tenemos la medida, tenemos el largo y el ancho de ese trocito que nos hace falta. Entonces, además, si colocáis la capucha como yo la tengo, que es doblada a la mitad, al cortar con la tijera ya vamos a obtener las dos tiras que nos hacen falta, una para cada muñeca. Así que este paso en realidad pues también es fácil, es simplemente medir bien para que las tiras que nos salgan pues sean suficientes. Bueno, y una vez que ya están cortadas, como veis, la he sujetado a la manga con alfileres, pero para que sea mucho más fácil a la hora de coser, es mejor que hilvanéis. Cogéis un poco de hilo de hilvanar y pasáis rápidamente un poquito para que nos sujete bien este trozo de tela a la manga. Una vez que hayamos cosido a máquina, pues simplemente cortando este hilo y tirando un poquito sale muy fácil. Bueno, si os fijáis, en la unión he dejado bastante tela sobrante. Cuando terminemos de coser, cortamos ese sobrante y nos va a quedar perfecto. Bueno, ahora lo que toca es colocar la cinta al bies. Podríamos tener la tentación de colocarla así, como veis. Doblarla a la mitad, pasar un pespunte a la máquina y listo, pero esta no es la forma correcta de colocarla. Entonces, lo que hay que hacer es, por la parte de dentro, donde tiene las dos dobleces, abrimos uno de los laterales, sujetamos con alfileres y todo por este borde vamos a pasar un pespunte con la máquina. Una vez que lo hayamos pasado, el paso final sería doblar, como veis, y pasar el pespunte final. Un problema que nos podemos encontrar son las esquinas de la chaqueta, ¿no? ¿Cómo hacer con la cinta cuando llegamos a una esquina? Bueno, pues la forma de que quede bien es pues como lo estoy haciendo yo en pantalla. Si os fijáis, sería, una vez que llegamos al fondo, doblar, nos va a quedar como una especie de triángulo que podemos llevar de un lado al otro. Y entonces, cuando estemos haciendo el primer pespunte, que es con el que sujetamos la cinta al bies a la chaqueta para luego poder coserla bien,
Pues cuando estemos pasando ese primer pespunte, me voy a sujetar bien antes para poder explicaros. Bien, pues vamos pasando el pespunte. Cuando llegamos justo a la esquina, damos la vuelta y llegamos cosiendo hasta la doblez, no hasta abajo de todo, justo hasta donde empieza el triangulito. Entonces paramos de coser ahí, sacamos de la máquina, giramos hacia el otro lado y seguimos del triangulito en adelante, no sobre el triangulito, ¿vale? Entonces simplemente ahora es un pespunte sencillo, justo en esa marca de doblez, y como veis, después cuando le dé la vuelta a la cinta al bies para ya coserla bien, la esquina me va a quedar perfecta. Bueno, entonces ahora lo que tendríamos que hacer es pasar ya a coserla bien. Es verdad, otro problemita que ya se me olvidaba, que os podéis encontrar si nunca las habéis cosido, las cintas al bies me refiero, es cómo terminarlas. Es decir, cómo, digamos, enganchar un lado, ¿no? El lado de comienzo de la costura de la cinta con el lado final, que siempre tendrá que ir en la parte trasera. Es decir, por ejemplo, yo lo voy a hacer en la parte de detrás del cuello de la chaqueta, para que no se vea ese corte en la parte delantera. Bueno, pues siempre os recomiendo, hay que dejar un poco de sobrante, ¿veis? Para que con ese sobrante podamos hacer una pequeña doblez y terminar así de coser la parte final de la cinta. De esa manera el acabado va a ser bonito, no se va a ver el corte final de la cinta. Con ese pequeño dobladillo pues nos va a quedar muy bonito. Entonces ahora simplemente es doblar la cinta al bies para que nos ocupe todo el borde y pasarle un pespunte, y bueno, el resultado final va a ser este. Bueno, ahora lo que voy a hacer con esa tela fácil de deshilachar que os decía es hacer unos bolsillos que son los que le dan la personalidad total de chaqueta estilo Chanel, ¿no? Entonces con un folio voy a dibujar los bolsillos, dos para la parte de arriba del pecho, digamos, más pequeñitos, y otros dos para la parte baja de la chaqueta, que van a ser un poquito más grandes. Los voy a hacer totalmente cuadrados. Y bueno, y el trocito que os comentaba al principio del vídeo de polipiel o de piel sintética va a ser para sacar simplemente 4 tiritas para coserla en nuestros bolsillos y darle un toque un poquito más moderno, ¿no? O un poquito más juvenil, esa tirita de polipiel en la parte superior del bolsillo. Bueno, y nada, si tenéis regla como esta que podéis ver en pantalla, que es muy típica para patchwork, pues la verdad que os va a facilitar muchísimo lo que es hacer el patrón para los bolsillos. Si no, bueno, con una regla normal, teniendo en cuenta que esté bien derecha, que todos los lados los dibujemos bien, pues tampoco vamos a tener problema. Pero bueno, que sepáis que esta facilita muchísimo el trabajo. Una vez que los tenemos dibujados, pues a recortar. Este más o menos va a ser el efecto que quiero buscar con los bolsillos. Entonces, una vez que tenemos las plantillas, los alfilereamos a la tela por la parte del revés de la tela. Yo voy a marcar 1 centímetro todo alrededor para margen de costura. Bueno, más que para margen de costura es para hacer una doblez y para hacer como si fuera un dobladillo y que los bolsillos nos queden mucho más bonitos y mucho más pulidos. Aunque ese tipo de bolsillos podríamos dejarlos al corte, es decir, con todos los bordes deshilachados y coserlos así. Y ahí depende de vuestro gusto y bueno, del estilo de chaqueta Chanel que queráis hacer, porque las hay con cadenitas, con los bolsillos deshilachados, hay varios modelos. Bueno, como os decía, la tira de cuero pues simplemente es cortar 4 tiritas del largo de nuestros bolsillos para luego decorar. Y os recomiendo ese centímetro que dejé alrededor de los bolsillos, que los planchéis para facilitar la costura. Yo de todas formas, aparte de plancharlos hacia adentro para dejarlos bien marcados, le voy a dar un pequeño hilván en las esquinas y bueno, sujeto la tira de piel a la parte de arriba y la coso, como veis le puse también un pespunte sencillo.
Por esto os decía, por esto que estáis viendo en pantalla, os decía que fuera fácil de deshilachar, porque yo la parte superior del bolsillo la he deshilachado, simplemente tirando de los hilos con un alfiler. Una vez que tenemos los bolsillos listos, lo que toca es colocarlos en la chaqueta, hilvanarlos y coserlos a la mano. Y ahora a coser los corchetes. El lado redondito va del lado izquierdo y el ganchito del lado derecho. El hilo lo vamos a pasar por los agujeritos y por las bases para que nos queden bien sujetos. Y simplemente pues, es pasar el hilo, como es dorado va a quedar bonito cuando la chaqueta se vea abierta. Y bueno, y como os decía, también podemos ponerle un poquito de hilo en el principio del ganchito y en el principio del círculo, ¿veis? Para que también sujete. Tenéis que colocarlos justo al borde para que cuando se cierre quede de esta manera y no se vean. Y el resultado final es este que podéis ver aquí. La verdad que para ser una sudadera, como era en principio, queda con un acabado bastante chulo. Se podría dejar mucho mejor poniéndole la típica cadenita también de Chanel. O si tenéis una flor como esta que veis que he puesto yo en la solapa, que es una pinza para el pelo, que también tiene la forma de la típica camelia de Chanel, pues es un toque que también le puede quedar bien. Así que nada, espero que dejéis volar vuestra imaginación, que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.